Bien, nos encontramos en el primer monumento funerario que se ubicó en la ciudad, bueno, en ese momento Villa de Alcoy, porque data de 1838 y por tanto no estaba ubicado en este cementerio, el cementerio este es mucho más tardío, sino que estaba ubicado en el cementerio de San Vicente. Estaba ubicado en el cementerio de San Vicente. Entonces, en el momento que se produce pues, todos los traslados a finales del siglo XIX hacia este cementerio, deciden trasladar el obelisco. Este obelisco pues, corresponde al estilo academicista, al estilo artístico del academicismo, porque como pueden ver, tiene pues, unas formas que recuerdan pues, esos elementos clásicos, esos elementos que tienen que ver muchas veces con el antiguo Egipto. En la cúspide también es importante que nos fijemos porque hay una llama encendida, todavía mantiene la policromía de color rojo y esa llama lo que simboliza es o son las glorias del difunto que perdurarán para siempre más allá de la vida terrenal. Como podéis ver, también esa forma que tiene que tira hacia el vértice, hacia el cielo, es una unión entre el cielo y la tierra. Esa unión entre el cielo y la tierra también la podemos ver muy bien en la botánica funeraria que tenemos en el cementerio, porque en la parte que vamos a visitar hoy hay una botánica típica mediterránea, donde vamos a ver, por ejemplo, los cipreses, que es un elemento o es un árbol que se asocia mucho a los cementerios. También, como el obelisco, tiene una importancia en que se arraiga en tierra, se arraiga en la tierra, pero tiende hacia la verticalidad, hacia el cielo, para crear esa unión entre el cielo y la tierra, entre lo terrestre y lo divino. ¿Eso por qué? Pues porque hay una leyenda antigua, clásica, que aparece en las Metamorfosis de Ovidio, que habla sobre Ciparicio. Ciparicio era pues un joven cazador que se dedicaba pues eso, a cazar, era amigo de Apolo, del dios Apolo, y un día sin querer pues mató a una cierva sagrada, que además esa cierva era su amiga. Él de pena pues se puso a llorar muchísimo y le pidió a Apolo, que era un dios, que por favor lo transformase o que lo matase porque él no quería seguir viviendo. ¿Qué hizo en este caso Apolo? Pues lo transformó, de ahí las metamorfosis, en un ciprés y le dijo: siempre permanecerás vivo, pero con otra forma, en este caso de un árbol, y estarás arrelado, cogido a tierra, pero tenderás hacia la verticalidad, tenderás hacia el cielo, hacia nosotros, hacia lo divino. En este caso, también podemos ver cómo la inmutabilidad de la vida, como la llama que está encendida en ese pebetero, también perdura en estas hojas que son perennes, que no cae, nunca deja de ser verde, a pesar de que se reciclan las hojas evidentemente, pero nunca pierde su color verde, y eso es debido a que también simboliza la inmortalidad del alma. Y por último, aparte de esas connotaciones que hemos realizado, también quería que os fijaseis un poquito en esta verja, ¿no?, que rodea el panteón. En esta verja vamos a ver, este está apagado, pero normalmente son cirios o eran velitas que se colocaban, las animetas que decía normalmente, se colocaban los días de luz, normalmente era el día 2 de febrero, la Candelaria, el día 1 de noviembre, Todos los Santos, etcétera. Y se encendía porque decían que la tradición es que las almas de los difuntos venían al mundo de los vivos y si no veían una luz, pues se podían quedar aquí perdidas para siempre. Entonces era una forma, ¿no?, como un reclamo para que esas almas volviesen siempre al más allá. Todo está volteado, por tanto todos tienen un lugar para colocar esta pequeña candela. Y ya por último, quería que os fijaseis en esta parte de aquí. Al trasladar el obelisco también trasladaron restos y los colocaron enterrados aquí. Esos restos estaban ubicados en una especie de nichos pequeñitos, como los nichos que hoy conocemos hoy en día, pero de otra forma. Tenía una boca de horno, nosotros le llamamos boca de horno. Y esas lápidas están trasladadas desde ese cementerio antiguo, el de San Vicente, y las podemos ver aquí, pero también muchas de ellas se pueden ver en las galerías subterráneas. Porque las galerías subterráneas se construyeron con el propósito de enterrar en un principio a las clases más ricas, a las familias y sagas de familias más importantes, dijésemos, entre comillas, económicamente de Alcoy. Entonces, pues es un poco un recuerdo de
dijésemos, estratigráfico, ¿no?, de lo que recuerda esas lápidas antiguas. Es de estilo ecléctico. El eclecticismo es el estilo que va a predominar en todo el cementerio, aunque a veces se dice que es un cementerio modernista. En realidad el modernismo tiene muy poco, hay 4 panteones, no hay más. La mayoría es ecléctico, es el eclecticismo. ¿Y qué es esto del eclecticismo? El eclecticismo no es un estilo en sí mismo. El eclecticismo es cuando se relaja ese canon académico que ha comentado Elisa, que por ejemplo podíamos ver en el obelisco, se relaja y empiezan a introducirse elementos decorativos de diferentes épocas, una mezcla, un pastiche, que de ahí viene ese nombre de eclecticismo, ¿de acuerdo? Será lo que predominará también en Alcoy. En Alcoy también a veces tendemos a decir que es modernista el centro histórico, pero los elementos modernistas son muy contados, ¿no? La mayoría de edificios que vemos antiguos en Alcoy son eclécticos, ¿no?, que son estos con las guirnaldas, con las flores, con estos elementos decorativos, ¿no?, de diferentes épocas, ¿no? Aquí, de hecho, si se fijan, tenemos, por ejemplo, arcos románicos, pero el arco de la entrada, el de la puerta principal, es gótico, es decir, está mezclando diferentes épocas, ¿no? También unas vidrieras muy elaboradas de una empresa muy famosa de origen francés, los hermanos Maumegén, que después se instalaron aquí en España también, en Madrid, en Barcelona, eran de los más afamados en su momento. Y bueno, si se asoman después por la puerta podrán ver que es un panteón enorme, es casi una capilla en sí mismo, incluso tiene unas escaleras que bajan a la cripta y que demuestran pues, ese poderío económico de la familia Vicens, que era una familia de banqueros, ¿no? La Banca Vicens, que es donde está ahora la Cámara de Comercio. Con esta familia, con la Banca Vicens, se cumple un poco esa tradición que siempre se ha comentado en Alcoy, de que el abuelo lo fundó, el hijo la hizo grande y el nieto la cerró, ¿no? Pues básicamente es lo que pasó aquí con la Banca Vicens, ¿de acuerdo? Y bueno, es un ejemplo, ya digo, uno de los más espectaculares en cuanto a estos panteones eclécticos. El trabajo de la puerta, que si ahora si se asoman también lo verán, es de una forja espléndida, pero ya digo, dentro de esa mezcla de estilos, en la que no predomina ninguno en concreto, ¿de acuerdo? Bueno, es importante remarcar también la aparición de dos... Es importante también remarcar la aparición de 2 tipos de monumentos o panteones funerarios. Por un lado es lo que es el monumento propio, como el que acabamos de explicar, el del obelisco, y otro es la capilla funeraria. ¿De acuerdo? Son 2 elementos que, aunque simbolizan lo mismo, en uno es un monumento como tal y el otro es como una especie de pequeña capilla, como rememorando a la antigua nobleza, ¿no?, donde se enterraban los nobles dentro de las iglesias, pues un poco la burguesía, esa necesidad siempre de la burguesía de querer nuevamente tener tanta importancia como la nobleza lo tuvo en el antiguo régimen, pues emulan en la época contemporánea las construcciones de tipo pues una capilla, ¿no?, o una especie de, a veces son prácticamente iglesias, como veremos con el neogótico o como en el caso de porque este es inmenso, es enorme. Bé, estem damunt de les galeries subterrànies, concretament de la més antiga de les 3, que és la de Sant Sever, és la primera que es va fer, és este tros que tenim així. Després es va fer la de Sant Fabián i la de Sant Antoni. Aquests noms tan peculiars és perquè es deuen als alcaldes de l'època. Quan estaven fent esta galeria estava d'alcalde Severo Pascual Saranyana, pues Sant Severo, i nos van calfar molt el cap. Com ha dit abans Elisa, em passa el castellà, como ha dicho antes Elisa, las galerías se hacen en un primer momento para las familias más ricas de Alcoy, ¿no? La intención era vender un tramo vertical de nichos en la galería y con este dinero ir financiando la construcción del cementerio, porque el ayuntamiento no tenía ningún recurso en aquel momento, ¿de acuerdo? Pero estas familias muy pronto piden un panteón, ¿no? Quieren demostrar ese poder económico que han tenido en vida, pues también en el momento de la muerte, porque al final el cementerio se convierte en un espacio de representatividad social. Y eso es lo que defendemos en nuestro estudio y en la tesis doctoral que está a punto de terminar Elisa, ¿no? El cementerio es un reflejo de la sociedad, en este caso la sociedad industrial. Bueno, pues como ese poder económico que han tenido en vida, que han demostrado en sus casas, en sus fachadas, ¿no?, pues también lo quieren demostrar aquí en el cementerio. Y claro, en una galería subterránea pues pasan desapercibidos. Y en un primer momento, antes de habilitar lo que es la parcela de panteones, les ofrecen una alternativa, que es, en la parte superior de la galería subterránea, pueden colocar un monumento
que recuerde o que señale que ahí está esa familia y que al mismo tiempo sirva como una especie de panteón, ¿no? En realidad los denominamos cenotafios, porque cenotafio etimológicamente quiere decir tumba vacía, ¿no? Literalmente. Y es que aquí no hay nada, lógicamente están todos bajo, en la galería subterránea. Y bueno, aunque hubo también algún tramo en aquellas dos galerías, acabaron desapareciendo porque construyeron bloques de nichos. El único que ha pervivido es este de aquí, seguramente por existir este de aquí, ¿no? Tan importante y que destaca tanto, y que ahora os contará Elisa un poco. Bueno, este cenotafio corresponde al escultor Lorenzo Ridaura, un escultor local de Alcoy, pero que realmente se fue a formar a Barcelona y después a Madrid con Agustín Querol, que también pues, era un importante escultor que realizó diferentes obras en la capital de España. Este conjunto escultórico pues, recuerda a las tres virtudes teologales, a decir, de la fe, la esperanza y la caridad. Es una composición de la primera época de Lorenzo Ridaura, por eso se ve mucho más pesada, también mucho más clásica. Es una composición triangular que remite pues, también en cierto modo al academicismo. Aunque estamos ya hablando del siglo XIX, finales del XIX, y el academicismo en cierto modo ya está ya bastante sobrepasado, él todavía rememora en sus primeras obras pues, esas matronas clásicas de la antigua Roma, con trajes muy pesados y que pues realmente lo que otorgarán, ¿no?, con esta composición es tranquilidad. Esa composición triangular también pues es un recuerdo al triángulo, a Dios, ¿vale? Es un poco pues una iconografía vinculada también a lo eterno. La fe la tenemos aquí con la iconografía propia de ella, el cáliz, la palma del martirio, la cruz y los ojos vendados, porque la fe realmente es ciega. Al lado tenemos a la esperanza. Lleva un ancla, aunque desgraciadamente se ha perdido parte de ella. ¿Por qué lleva un ancla? Pues porque el ancla representa esos deseos a los cuales nos anclamos y que tardan mucho en poder ser realizados, por eso siempre de las tres virtudes es la más joven, porque tiene que tener una vida muy larga para poder ver cumplidos sus deseos, esas esperanzas que han puesto en sus deseos. Y por último tenemos la caridad. De las tres, yo creo que la que tiene quizá mayor gracia compositiva sea esta, y es que la caridad normalmente aparece siempre dándole el pecho a un niño o a una persona adulta que lo necesita. Pero en este caso estamos en un cementerio. Y un cementerio es un lugar también, pues, no solo de recuerdo, sino también de respeto. Por ese motivo, el niño está dormido y la caridad lleva un botón desfasado. Eso quiere decir, pues, que acaba de darle de mamar y el niño se ha quedado dormido. También, a su vez, lleva un corazón llameante que recuerda también, en cierto modo, a la Virgen, ¿no?, que sufre por la muerte de su hijo. Y es un poco, pues, esa connotación que va realizada o paralela pues a eso, al sacrificio de Jesús. Toda la composición se puede ver en todos sus ángulos, por eso se llama de bulto redondo. Y aparte de todo ello, pues todas las tres llevan los pies descalzos porque son seres, en cierto modo, celestiales, que se pueden permitir la licencia de llevar los pies al aire. Por último, vemos aquí la clépsida o reloj de arena con las alas que nos recuerdan al memento mori, es decir, el tempus fugit, el tiempo que marcha rápidamente y en la cual pues, nos está diciendo que vivamos, que no desaprovechemos ningún instante de nuestra vida porque realmente la parca está cerca, está acechándonos. Y por último, recordemos toda la verja, dijésemos, que cierra esta composición, ya ha perdido la colocación de los cirios que habíamos visto, y en este caso Lorenzo Ridaura lo que hace es esculpir las llamas en mármol. Toda la composición está hecha en mármol blanco de Carrara, el mismo mármol que trabajaba Miguel Ángel Buonarroti, el escultor, pintor, arquitecto del Renacimiento italiano. Nos encontramos en el punto central de este primer recinto del cementerio. Enrique Vilaplana, como he dicho antes, es el que diseña este recinto y gana el concurso, porque es un concurso público,
Entre otras cosas, sale en la memoria que se valora, porque es el que más se adaptaba a las necesidades de la ciudad de Alcoy. Se presentan 3 proyectos, uno de un arquitecto de Valencia, uno de un arquitecto de Alicante y otro el de Enrique Vilaplana, que era un ingeniero de aquí de Alcoy. Aparte de ser de Alcoy, que eso dará puntitos, me imagino, gana el proyecto porque dedicaba toda esta parte de aquí a la fosa general, es decir, a las tumbas de los más desfavorecidos. ¿Cuál era la clase mayoritaria en Alcoy y la que más mortalidad padecía? Precisamente el proletariado. Por tanto, este cementerio se adaptaba a esas necesidades porque los otros proyectos, de que conservamos uno de los 2, se puede ver que es un cementerio muy monumental, mucho más monumental que este en el diseño, pero claro, no respondía a la necesidad de Alcoy, porque en Alcoy no todo era burguesía, aunque lo pareciera, y ibas por la calle y los edificios y todo parecía, pero la realidad no era esa, ¿no? Y eso es una de las cosas que más valoran. Pero la sociedad industrial no es tan sencilla, no es ricos y pobres, sino que aparece la clase media, es decir, toda una serie de gente que tiene un cierto poder adquisitivo, profesiones liberales, médicos, funcionarios, abogados y también comerciantes, es decir, gente que no llega a ser un empresario industrial, pero sí que tiene un poder adquisitivo. Y esta gente no puede permitirse un panteón, pero tampoco quiere la simple fosa en el suelo con una cruz. Y es cuando se diseña esto que pueden ver a los lados del corredor central, que es la llamada zanja distinguida. La zanja distinguida es para familias, como pueden ver ya, son tumbas ya más dignas, que demuestran ya un cierto poder adquisitivo, aunque son relativamente económicas, porque son hechas por catálogo. Si se fijan cualquier día podrán ver que hay muchas imágenes o cruces que se repiten, y es porque simplemente se iba al marmolista, se cogía el catálogo y se encargaba, y ya estaban hechas, era mucho más económico. Pero ya demuestra ese poder adquisitivo. De hecho, todavía pervive en Alcoy, ¿no? ese dicho, ¿no? De cuando alguien se cree que es un poco más que los demás, este se cree que es de zanja distinguida, ¿no? Todavía se conserva, aunque se está perdiendo, es una lástima. Aquí lo que iba en un primer momento y lo que aparece en el plano es una capilla para hacer aquí un funeral, ¿no? El último adiós a los difuntos, una capilla neogótica muy espectacular, pero nunca hubo dinero suficiente para hacerla. Y ya después de la Guerra Civil se levantó esta cruz a los caídos, como las que se hacían en aquel momento por toda España, aunque hoy en día pues ya no tiene ningún significado político, simplemente ha quedado como una cruz monumental, ¿de acuerdo? Los primeros panteones, como ha dicho Luis, aquí va la capilla. Se suponía que, si os acordáis de lo que comentaba antes, ¿no? Siempre los burgueses intentaban enterrarse lo más cerca a sagrado, como antaño habían hecho los nobles. Entonces vamos a encontrar que en toda la zona, la parcela de panteones que vemos aquí, los panteones más antiguos, los que primero se construyen y se colocan ya in situ aquí en este cementerio, serían los que tenemos aquí, el de la viuda de Brutinel, porque es el primero de todos y el que está más cerca a sagrado. Además está en primera línea, por tanto valía mucho más caro esa parcela, mucho más cara que la de detrás o incluso las que tenemos más cerca de la entrada. Porque de este modo se suponía que rememoraban ese dicho, ¿no? Bueno, pues cuando llega el último, el apocalipsis, ¿no? No quiero meter la bocata. La resurrección serían los primeros en resucitar, como sucedía con los nobles, esa creencia que tenían ellos. Este panteón es el de la familia Tort. La familia Tort era una familia de papeleros aquí en Alcoy, que tenían el molinar y en diversas ubicaciones diversos molinos. Y nos aparece de nuevo un panteón completamente ecléctico. Si se fijan, tenemos una ventana gótica, por ejemplo, pero tenemos unas guirnaldas clásicas, todos estos adornos, los búhos, ¿no? Que también simbolizan la noche, ¿no? En el cementerio. Arriba en la linterna se puede ver unas estrellitas, en fin, una decoración muy ecléctica, o los 2 ángeles que flanquean la puerta. Este diseño es de un maestro de obras de aquí de Alcoy, que es Jorge Vilaplana, pero lo curioso del caso es que pudimos localizar un panteón exactamente igual en el cementerio Père Lachaise de París. ¿Cómo podía ser esto? Pues investigamos un poco más y nos dimos cuenta, aquel era mucho más antiguo, era unos 30 años anterior, este es de 1895, y nos dimos cuenta que en París había la costumbre de hacer unos repertorios de láminas
que después se difundían por toda Europa y que es lo que sirvió de difusión también de este eclecticismo que les he comentado antes, ¿no? Tanto para edificios urbanos como en los cementerios. Y pudimos localizar la lámina concreta donde estaba el grabado de aquel Panteón de París y que Jorge Vilaplana pues prácticamente calcó, hay que decirlo. Cambió solo algún detalle, pero básicamente es el mismo Panteón. Y si van al Père Lachaise de París, lo podrán ver exactamente igual, ¿eh? El mismo Panteón, es una curiosidad, ¿no? Y como ha dicho Elisa, pues es de los primeros. El primero es el de la viuda de Brutinel, Dolores Carbonell, es de 1894, y este es de 1895. A continuación hablaremos del panteón más polémico del cementerio, ¿no? Pero lo que queremos explicarles es que esa polémica no tiene lugar, porque en realidad el cementerio representa todas las épocas y toda esa evolución de estilos que se da a lo largo de 100 y pico años. Y no hay más que verlo aquí, en este que tenemos aquí, por ejemplo. Si ven este panteón, seguro que la mayoría pueden ubicarlo más o menos en los años 70, ¿no? Años 60, 70, porque tiene aluminio, porque tiene estas formas completamente rectas, sin ningún tipo de adorno, y es que pertenecía a un estilo propio, internacional, después de la Segunda Guerra Mundial, que se conoce como el racionalismo, o el movimiento moderno también. ¿Qué dice el racionalismo? Tiene un lema que es menos es más. Es decir, vamos a quitar todo lo superfluo, vamos a quitar todo el tipo de decoración, toda la forma se subordina a la función, es decir, lo importante es la función. Por eso ven que no tiene prácticamente ninguna decoración. En el interior sí, hay una vidriera que desentona un poco con el conjunto, pero ya ven que las formas son muy puras, líneas rectas, cristal transparente, aluminio. Esto demuestra otra etapa estilística completamente diferente a la que venimos viendo. En cambio, este no llama tanto la atención como este del que vamos a hablar ahora, porque sí que es mucho más original, ¿no? O sí que al menos dicen que desentona más con el entorno, pero es que lo de desentonar es una visión muy peculiar. Esto también desentonaría, ¿no? O uno desentonaría al lado del otro en su momento histórico. En realidad, lo que refleja el cementerio, y ese es el valor que tiene, es esa evolución de estilos, ¿no? Vamos a hablar un poquito de aquel. Pues como comentaba Luis, la evolución estilística también se refleja aquí en el cementerio y estamos ante el panteón pues quizá más polémico, ¿no? Porque muchas veces pues cuando hacemos las visitas las personas nos preguntan que esto pues no les gusta, que es una cosa realmente que en cierto modo les repele, ¿no? Con el conjunto arquitectónico que tenemos aquí. Pero nosotros siempre explicamos lo mismo, ¿no? Que el arte se debe también a una evolución histórica y que sin ella pues también no podríamos evolucionar como seres humanos y que tenemos que comprenderlo dentro de su momento histórico y artístico. Por tanto, esta composición que corresponde curiosamente con el último panteón construido, el primero era de 1894, el de la viuda de Brutinel, lo tenemos aquí, y a espaldas justo tenemos el último panteón construido en el cementerio, en la familia Herum Pascual, que corresponde al año 2009. ¿De acuerdo? Vemos ahí una relación un poco extraña, pero podemos ver ese choque, ¿no? Y está hecho en su totalidad, está hecho con placas de una especie de plástico, de resina, pero forrado con acero Corten. Es un acero especial, no tiene un tratamiento muy específico y poco a poco pues va cogiendo el rojo, ese color rojizo de la erosión pues, de los elementos naturales. Esta erosión, este color rojizo, pues hace también que lo relacionemos iconográficamente con la vuelta a la tierra, ya que hoy en día las criptas no se pueden, las personas no se pueden enterrar en las criptas debido a pues, diferentes leyes que estipulan en los cementerios para evitar peligros, y por tanto es un poco como recoger de nuevo ese seno de la tierra, pero en esta forma de cubo, un cubo completamente rojo, enorme, que correspondería al estilo artístico de la posmodernidad, un estilo pues, que ya aparecerá ya hacia finales de la década de los años 90 del siglo XX. Bueno, pues es una composición
que da también a los 4 puntos cardinales, por tanto siempre entra la luz, siempre penetra la luz, y aunque pueda parecernos extraño y raro, nosotros lo que comentamos siempre, ¿no? Siempre elevamos esto a que en un futuro pues quizá sea objeto de estudio como lo es todo lo demás y que por tanto se mantiene y se debe de mantener. El modernismo, por ejemplo, pues fue un arte que en su momento fue rechazado por las clases, en general, las clases burguesas más clásicas, dijésemos, más conservadoras, pues lo rechazaban bastante. Y entonces pues aparece un lema que aparece en el edificio de la Secesión vienesa, que es el modernismo centro europeo de líneas más puras, más rectas, en la cual pone a cada época su arte, al arte su libertad. Es decir, que si ese lema lo traspasamos aquí, podemos decir que esto en un futuro, ¿quién dice que no pueda ser también un objeto estéticamente hermoso y digno de admiración, como puede ser cualquier otro que hay en el cementerio? Aquí tenemos otro elemento destacado del cementerio, también por su tamaño y también porque evoca en sí mismo una iglesia, ¿no? En este caso sí que podemos decir que pertenece a otro estilo que se denomina historicismos. Los historicismos conviven con el eclecticismo. De hecho, el historicismo es cuando se está representando un estilo del pasado, pero de formas más puras, es decir, no se mezclan elementos como ocurre con el eclecticismo. En este caso podemos decir que dentro de los historicismos es el neogótico, porque sí que podemos ver que en toda su composición y en sus elementos decorativos predomina el gótico, ¿vale? También podremos encontrar neobizantino, neorrománico, por ejemplo la iglesia de San Jorge, ¿no? Sería neorrománica en el exterior y neobizantina en el interior. Y también tenemos algunos ejemplos que ahora después comentaremos. Pero digo, en este caso se mantienen unas formas muy puras dentro de lo que es el gótico, pero de todas formas, en general, no se deja esa concepción ecléctica que vengo comentando, ¿de acuerdo? Sí que vemos algún elemento, sobre todo en la fachada y en la puerta de entrada, que podríamos decir que es un poco más ecléctico, pero en líneas generales podemos decir que es neogótico, y sobre todo destaca en este caso por su altura, también es uno de los primeros, este es de 1901. Destaca por el trabajo de la piedra, las vidrieras, pero está completamente deteriorado y completamente abandonado. De hecho es un peligro porque hay algunos pináculos que ya han caído y por aquí detrás pues tiene cierto riesgo. Es uno de los elementos que venimos reivindicando siempre porque el cementerio tiene un problema. El cementerio es municipal, pero los panteones son privados. ¿Y hasta qué punto puede actuar el ayuntamiento en un panteón privado? Pues bueno, lo que ocurre es que hay algunos que están en un evidente abandono, no hay nadie que se hace cargo, entonces habría que prever alguna fórmula, o igual que sucede con las fachadas de San Nicolás, ¿no? Que se dan ayudas para restaurarlas, pues dar ayudas aquí, o si se certifica que no existe ya ningún familiar o que nadie se hace cargo, pues asumir la gestión y mantenerlo, porque estamos hablando ya no del peligro que puede tener para un visitante, sino de su propio valor artístico y patrimonial, que sería una lástima que se perdiera, ¿no? Y todos estos logros que hemos conseguido con el cementerio, pues que se pierdan, ¿no? Es una lucha que tenemos ahí, pero bueno, poco a poco iremos peleando. Este panteón, como podéis ver, es el más, dijésemos, puramente modernista en términos como coloquiales, ¿no? Como conocemos. Y además la imagen de la melancolía, que es esta mujer que está sobre el sarcófago, es la imagen que da el nombre, ¿no? a la ruta que estamos realizando, Alcoy, la ciudad dormida. Bueno, pues este panteón es obra de Eugenio Carbonell, lo que es la escultura, y de Vicente Pascual, lo que es la arquitectura, el diseño arquitectónico, así como también la cripta que tenemos aquí detrás. Las formas, pues lo que comentaba, son puramente modernistas, formas onduladas, formas también que recuerdan pues esa pureza, quizás rememorando esa secesión de Centro Europa, pero realmente es un estilo Art Nouveau, es un modernismo de estilo Art Nouveau. Sobre todo lo vamos a ver en las letras que corresponden a la familia. Salvador García Botí era una persona que correspondía a la familia de los Escaló. Seguro que los conocéis, ¿eh? Además tienen lo que es el Conservatorio de Música de aquí de Alcoy, pues también forma parte de una vivienda con esos rasgos tan puramente modernistas, tan Art Nouveau.
Bueno, pues también la llama del pebetero también son formas onduladas, es que recuerdan el modernismo. Pero el panteón en sí pues tiene una connotación iconográfica, porque lo vemos y lo que vamos a ver es un puente, es un puente, la línea que traspasa la vida de la muerte. Entonces, en el centro está el sarcófago, es un sarcófago simulado sobre el cual cae una mujer, la melancolía. ¿Qué quiere decir? Que todavía no se ha producido ese traspaso entre la vida y la muerte, ¿eh? Siempre el puente es un elemento iconográfico que elude dos mundos, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Entonces, esa es la iconografía, todavía no ha sido enterrado y por tanto esta muchacha que está encima de ese sarcófago lamenta la pérdida del difunto, de la persona amada. Cuentan leyendas, por eso también los cementerios son lugares de leyenda, no solamente de ritos o de recuerdo, pues hay una leyenda entre comillas neorromántica que decían que esta escultura recordaba a la persona amada de Salvador García Botí. Y ella, pues de pena, cuando muere su amado, pues ella también cae sobre el sarcófago. Algunos dicen que estaba embarazada y también murió con el bebé. Otros dicen simplemente que murió de golpe, pero cayendo sobre el sarcófago. Lamento deciros que es una leyenda, que nunca fue realidad, pero es muy bonito, ¿no?, pues pensar que estos elementos que hay en los cementerios también pues hace un poquito que el colectivo general de la población cree pues unos supuestos, unas leyendas, unas historias, yo creo que un poco pues para atenuar lo que es el luto, el duelo por la pérdida de las personas, y que se quedan en el tiempo estratigrafiados pues también en la historia de los cementerios. La verdad es que es muy bonita, está también hecha de mármol, es un mármol blanco, lo que pasa es que pues se ha estropeado por el tiempo y corresponde, como decía, a Eugenio Carbonell, al escultor Eugenio Carbonell, que tiene muchas obras en el Cementerio General de Valencia. Como ha comentado Elisa antes, todos estos panteones de la primera época, tanto los que son monumento como los que simulan una capilla, en realidad tienen los enterramientos en el subsuelo, en una cripta. Todos cuentan con su cripta. Lo que pasa es que se simula en ocasiones el sarcófago, se simula una capilla, pero todos tienen su propia cripta. Es allá a partir de la segunda mitad del siglo XX cuando esto se prohíbe por normativas de seguridad y ya no se pueden hacer. Todos los que se hacen a partir de los años 60 ya son en superficie. Y de hecho hoy no se pueden enterrar ataúdes en las criptas, se pueden depositar cenizas, eso sí, pero ya no se pueden bajar ataúdes, sobre todo porque algunos accesos son muy, muy complicados. Bueno, nos encontramos en este panteón. Este panteón, como podéis observar, es un panteón neoegipcio. De nuevo vemos esa mezcla de elementos en un panteón. Y además pues es ecléctico completamente, porque tenemos por ejemplo el ángel que está pidiendo silencio, que va con la antorcha hacia abajo, pero recordad, la antorcha hacia abajo significa que ha muerto la persona o las personas que están aquí enterradas, pero esa llama ardiendo que continúa muy viva representa pues eso, las virtudes de esos difuntos que siempre perdurarán, ¿de acuerdo? El recuerdo, la memoria. Bueno, pues este panteón recuerda muy bien esos accesos, esos elementos, esas arquitecturas de acceso que hay en muchos templos egipcios, y lo trasladan al mundo funerario. ¿Por qué? Pues porque el mundo egipcio también es una cultura, el antiguo Egipto, muy vinculado al mundo funerario. Y la burguesía pues con cierto poder económico, también tenía una cultura muy amplia, y eso también se refleja en su forma de proyectar no solamente sus viviendas o su forma de vida, sino también los lugares donde van a reposar para la eternidad. Vamos a ver diferentes elementos que recuerdan esa simbología funeraria. Por un lado tenemos las flores del loto y del papiro, que nacen en el Nilo, ¿no?, en el antiguo Egipto, y que recuerdan también pues ese desarrollo de la cultura egipcia, pero también a elementos florales, a esa botánica funeraria, recordad, que tiene que ver con el más allá, pero también siempre con ese reciclaje, ¿no?, ese círculo del eterno retorno que ahora veremos. Por otro lado, vamos a ver claramente lo que os decía, el círculo del eterno retorno. Vamos a ver ahí de arriba un oreus,
Un Oreos es un círculo que representa al dios Ra, el dios del sol, ese dios que durante la noche hace ese recorrido por el inframundo con su barca, pero que al día siguiente aparece en el mundo de los vivos transformado en un sol. Ese círculo, que siempre la vida y la muerte van relacionadas. Y aparte de esa relación del círculo y del Oreus, vamos a ver también las dos cabezas de serpiente. Las serpientes en el mundo antiguo representaban también la transición o esa transmutación entre la vida y la muerte. Pensaban que las serpientes cuando morían cambiaban su piel y que nacían de nuevo con mucha más fuerza y mucho más grandes. Realmente no es así, Las serpientes cuando van creciendo van mudando su piel para poder adaptarse a las necesidades de su cuerpo. Y por último, las alas de los buitres, las alas de buitre. El buitre es un animal carroñero. Y como tal, muchas culturas clásicas, muy antiguas, pensaban que los buitres, en el momento que una persona moría y se la comían, ese ser continuaba viviendo en el interior del buitre. Por tanto, también tiene que ver mucho con la regeneración y con la inmortalidad. Actualmente hay una cultura en el Tíbet, si no recuerdo mal, que hace lo mismo. Cuando muere una persona, tiene que ser siempre una persona adulta, que no sea una mujer embarazada o un niño pequeño, lo suben arriba de la montaña, lo descuartizan más o menos, para que atraigan a ese tipo de animales que se comerán ese ser, para de nuevo ese ser nacer en el interior de un ser vivo. Y ya por último voy a hablar de la lacrimatoria, que lo tenemos aquí. En este caso es una lacrimatoria gigante que no se correspondería con la realidad, pero la lacrimatoria tiene una raíz también muy antigua. Y es que, sobre todo en la antigua Roma, pues cuando moría un patricio, llamaban a las plañideras, que eran mujeres que se dedicaban como oficio a recoger, a ir detrás del seguicio funerario, o del cortejo funerario, mejor dicho, gracias, y iban llorando, iban pegándose golpes en el pecho, es decir, iban haciendo mucho ruido. Contra más llevaba ese patricio, pues evidentemente significaba que era de una familia muy, muy buena, ¿no? Es decir, así contra más, mejor. Esas mujeres recogían sus lágrimas en una especie de frascos de cristal pequeñitos, que realmente eran las lacrimatorias, y las iban recogiendo, y en el momento que se producía o bien la cremación o después la inhumación, depende de la época en la que hablemos en el mundo romano, colocaban esas lágrimas, esos botecitos de lacrimatorias pequeñitas dentro de una más grande o bien dentro del sarcófago. Y entonces el difunto pues se veía, dijésemos, en el más allá, arropado por tanta gente que le había llorado. Eso pasó al mundo victoriano, por ejemplo, y es una anécdota curiosa que me gusta contar. El mundo victoriano, y también sabéis que en la Inglaterra de finales del siglo XIX, pues todo lo que tenía relación también con la muerte, pues era algo como muy friki, les encantaba a ellos, ¿no? Y entonces, aparte de cogerse los mechones de pelo de los difuntos y hacerse cuadritos y cosas de estas, también recogían lágrimas, las familias, y las guardaban. A modo que cuando las lágrimas se hubiesen secado dentro del tarrito, ya la persona podía quitarse el luto. Entonces depende, si tú el corcho lo vas agujereando, ¿no? Echa un poco la ley, echa la trampa, pues depende, si te interesaba quitarte pronto el luto, pues intentabas que se evaporasen pronto las lágrimas, o llorabas menos, o si querías llorarle para siempre y mantener el luto, pues mantenías bien cerrado el frasco. Entonces, pues son elementos curiosos, iconográficos, que a veces pasan desapercibidos, pero que tenemos aquí pues un libro abierto, ¿eh? Cada panteón es un libro abierto en iconografía y en historia, no solamente familiar, sino también pues cultural. Nos detenemos un momento en este, que normalmente no vemos en nuestras visitas, que pasa un poco desapercibido, pero vale la pena comentarlo porque es uno de los ejemplos más puros que tenemos de modernismo secesión, ¿eh? Ese modernismo que ha comentado Elisa, propio del centro de Europa, de Viena, ¿no? También de Austria, de Alemania, y que aquí en Alcoy el autor que más lo va a abordar será Timoteo Briet. Si Vicente Pascual se decantará más por el modernismo de origen franco-belga, ¿no? El Art Nouveau, en cambio Timoteo Briet siempre sus elementos decorativos irán más vinculados
al modernismo centroeuropeo, al modernismo secesión, que siempre con estas líneas, estas franjas paralelas, los círculos, ¿no? Siempre estos elementos están muy presentes. Estos capiteles de rosas, curiosamente, él los copia o se inspira en los del Palacio de la Música de Barcelona, de Domènech i Muntaner. Y él aquí en Alcoi los diseñó en otro sitio, pero que al final no se hicieron, curiosamente, y era en uno de los accesos a la fábrica de Rodes, a la Fundición Rodes. Al final no los hizo, y quizás se quedó un poco con la espinita clavada, y después en este panteón los diseñó también exactamente los mismos, ¿no? Pero ya ven, es ese modernismo, pero en el que predomina mucho más la geometría, ¿eh? Hay elementos florales, hay elementos vegetales también, pero no hay unas líneas tan ondulantes como en los otros ejemplos, ¿no? Ya digo, es un panteón pequeñito, pero es el más puro dentro de ese modernismo secesión, ¿vale? Aquí estamos en uno de los que más llama la atención, en el cementerio, de hecho es uno de los más originales, tanto que en su momento decidimos presentarlo a un concurso nacional de una revista especializada en el mundo funerario que se llama Adiós, el nombre es apropiado, ¿no? Adiós Cultural se llama la revista. Bueno, pues hicieron un concurso a nivel nacional y se hizo una votación por internet y este quedó primero entre los 10 finalistas y finalmente se llevó el primer premio a Mejor Monumento Funerario de España. Sin duda se debe a su originalidad, ¿no? No hay nada que se le parezca y tampoco lo podemos ascribir a ningún estilo en realidad. Lo que representa es un dolmen prehistórico, como si fuera una tumba prehistórica, aunque es todo, debo decir que es todo simulado, porque está hecho en cemento. No hay piedra, la piedra está aquí en la base, pero todos los dos cuerpos, el vertical y el horizontal, están simulados con cemento. ¿Por qué un dolmen? Representa un poco también, lo ha venido comentando también Elisa, ese retorno a la naturaleza, ¿no? De los difuntos, ¿no? Como una cueva primigenia, ¿no? Pero también va relacionado pues, con la familia, en este caso Agustín Gisbert, que era el suegro del pintor Cabrera. Cabrera es de hecho el responsable del diseño de este panteón, aunque él era pintor, él no podía hacer el proyecto lo hace Vicente Pascual. La cripta subterránea la hará el ingeniero Cort Merita y el ángel, del que ahora os hablará Elisa, lo hace Lorenzo Ridaura, es decir, lo mejor de lo mejor que había en Alcoy en ese momento, ¿no? De ingenieros, arquitectos, pintor, escultor, trabajan en este panteón. Y es dentro de una concepción, podríamos decir también un poco neorromántica. Hay que pensar que casi los mismos autores son los que hacen la gruta del Círculo Industrial, que también es una gruta simulada, ¿no? Con cemento. Es la misma concepción y de hecho se quitan muy pocos años, ¿no? Está dentro de ese ambiente. ¿Comentaste un poco? Sí. El ángel, pues como podéis ver, es un ángel psicopompos, que quiere decir que es el portador de ánimas, y es un ángel, es el enviado de Dios a la tierra para llevarse el alma del difunto. Lo realizó todo también en mármol de Carrara, Lorenzo Ridaura. Hemos visto antes las 3 virtudes teologales y ahora vamos a ver cómo ha cambiado, completamente de estilo y pasamos a un estilo simbolista, un estilo vinculado al modernismo, pero que ya va un poquito más allá, ¿no? Ese simbolismo que denota, pues, en la forma, ¿no?, de pedir silencio, de estar indicando con su dedo dónde está el difunto, dónde están ubicados los difuntos, en la cripta. La cripta no está aquí, la cripta está en la parte trasera, pero bueno, esto lo simula, la parte está de aquí. Lo simula. Las alas se añadieron posteriormente, pues bueno, todo él forma también una forma que recuerda pues ese movimiento, formas sinuosas, formas muy elegantes. Es un ángel asexuado, no podemos ver si es hombre o es mujer, no tiene esa connotación, pero lo que sí que nos recuerda mucho es esa técnica de los paños húmedos que usaba Fidias, el escultor clásico de la antigüedad clásica griega, en sus obras. O también nos recuerda un poquito más allá al mundo helenístico con la victoria de Samotracia, es decir, esas técnicas que se pegan esos trapos al cuerpo y que va dejando esa sinuosidad y esas formas ondulantes. Es una obra muy bien realizada, muy bien trabajada, ya pertenece a su etapa ya pues más o menos madura y bueno, pues también como curiosidad el pie
desnudo, porque es un ser celestial, pero que no llega a tocar tierra. ¿Veis que no llega a tocar tierra? Y eso es porque, evidentemente, como es un ser celestial, los ángeles si tocan tierra, pues malo, porque se convierten en ángeles caídos. Entonces, evidentemente, este es un ángel psicopón, pues no es un ángel caído, no puede tocar el suelo terrestre. Y lo de Darla. Bueno, y el pebetero que tenemos arriba del todo fue trasladado de un antiguo cenotafio, porque realmente la familia estaba enterrada en las galerías subterráneas y se trasladaron. Y en el cenotafio estaba este pebetero para marcar las llamas, la llama encendida siempre, perpetua, y ese palo que vemos que lo atraviesa realmente era una guadaña. Lo que pasa es que ha perdido el filo, esa guadaña que sesga la vida, que sesga las almas, pues eso es una connotación también de un memento mori, pero también de un recuerdo por los finados que se mantienen siempre perpetuo. Bueno, y para finalizar la visita también vamos a hablar de este, que también es otro de los que más llama la atención por su tamaño y porque también está nada más entrar al cementerio. Este panteón pertenece a la familia Carbonell. No se sabía su autor porque no se conserva el proyecto, pero localizamos en prensa una referencia de un periodista que visita el estudio de Lorenzo Ridaura y describe el boceto de este panteón que cabe adjudicar, por tanto, también a Ridaura. Aunque, de nuevo, Ridaura era escultor, no podía hacer el proyecto arquitectónico lo firma Vicente Pascual, ¿vale? Y la cripta es algo posterior y la hará otro escultor de aquí de Alcoy, que es Tomás Ferrándiz, pero ya en los años 40. Este es de 1925, la cripta se hace ya después de la guerra. Aquí Ridaura ha evolucionado. Si hemos visto que en las virtudes era todavía muy clasicista, muy academicista, en el ángel ya podemos decir que es modernista o simbolista, pues aquí he llegado a otro estilo que empieza precisamente a difundirse en ese año de 1925, que es el Art Deco. El Art Deco, y que se puede ver muy bien, por ejemplo, en esta barandilla que rodea todo el panteón y también en el propio tratamiento de las esculturas. El Art Deco, en cierta manera, es una evolución de ese modernismo más secesión, ese modernismo más geométrico. Y además en Alcoy, en ese mismo momento, curiosamente, se estaba desarrollando uno de los grandes ejemplos del Art Deco, que es el puente de San Jorge. Se empezó a construir, de hecho, al año siguiente, pero el diseño ya se conocía. Es decir, que en ese ambiente Ridaura llega a un tratamiento de las esculturas que pierden un poco el naturalismo, si se fijan, ya no es el naturalismo que tiene el ángel, ni las virtudes, son formas más estilizadas, son volúmenes más planos, se tiende hacia la geometría, y ya digo, sobre todo en la barandilla se pueden ver muy bien esas formas geométricas, ¿no?, que cabe ascribir al Art Deco. En este caso el panteón está diseñado como un gran altar, ¿no?, con estos dos obeliscos, con la figura central del ángel, y pertenece a la familia Carbonell, también una familia muy conocida, industriales en Alcoy, tenían una fábrica de género de punto, que actualmente es la universidad, y bueno, que tiene esa anécdota famosa, algunos dicen que no es cierta, otros que sí, ¿no?, de que tenía una hija muy enferma, Enrique Carbonell, una hija que se llamaba Enriqueta, y que el médico le recomendó vivir cerca del mar. Se fue a Alicante, ahí a la Explanada, al Hotel Palace, y pidió alquilar una habitación durante una larga temporada. El Hotel Palace era de los más lujosos allí en la capital, y bueno, pues en cierta manera se burlaron de él. Se ve que del camino pues también iba un poco polvoriento, el traje, tal, se burlaron un poco de él. Y él, muy ofendido, dijo que iba a hacer un edificio al lado del Hotel Palace que le haría sombra. Y efectivamente la Casa Carbonell, ¿no?, en Alicante, que está justo al lado de lo que era el Hotel Palace, que ahora es la Cámara de Comercio, pues es uno de los edificios más espectaculares que hay allí en la Explanada de Alicante, aunque él no lo vio terminado, murió antes de que se finalizara, ¿no? Bueno, pues esa forma de ser, ¿no?, ese carácter, ¿no?, pues también lo podemos ver en este panteón, ¿no?, y en esa forma de demostrar, pues en este caso, el poder económico de la familia. Y en este breve recorrido, pues hemos intentado transmitiros un poco ese carácter de museo al aire libre que tiene el cementerio, que aparte de reflejar lo que es la sociedad, también va reflejando los estilos artísticos. Pero Elisa quería comentar algo más, ¿no? Sí, bueno, hemos finalizado lo que es la visita y ahora vamos a pasar a ver las danzas del velatorio. Y por ese motivo, un poquito para enlazar una cosa con la otra, pues quería comentar que el cementerio como tal, cuando se construye, recibe la denominación de cementerios municipales de Alcoy.
es decir, en plural. ¿Por qué? Porque teníamos la parcela que hemos recorrido ahora, más o menos, donde se producían los enterramientos habituales, una parcela destinada a disidentes o personas que no profesaban la religión católica, otra parcela destinada al clero y otra parcela destinada a los niños sin bautizar. ¿Qué quería decir eso? Pues los niños sin bautizar eran aquellos niños que o bien morían antes del parto o bien nacían y a las pocas horas morían y por tanto no les daba tiempo de poder ser bautizados. Es decir, como una especie de limbo. Hoy en día esa parcela es la parcela destinada a las monjas, ¿vale? Lo tenemos al fondo. Pero en ese momento se construye para ubicar allí a esos pequeños infantes que mueren. ¿Qué sucede? Pues que la tasa de mortandad era tan elevada con estos niños tan pequeños, casi pues a principios del siglo XX, en la época del pleno modernismo en Alcoy, 1900 aproximadamente. Estamos hablando que la tasa de mortandad infantil, o sea, es decir, todos los que enterraban en este cementerio a partir de 1900, en ese momento, el 50% o un poco más correspondían a niños pequeños, es decir, niños que acababan de nacer o que no habían llegado incluso al año de edad. Imaginad la cantidad de niños que morían, bárbaro. Bueno, pues como eso era tan alto, deciden ya anteriormente, pero bueno, ya al final deciden que las mismas matronas, en el momento que asisten en el parto, si ven que el niño está en peligro de morir, pueden bautizarlos. Entonces, al final, esa parcela dejará de tener un sentido, pues, entre comillas, de limbo. Los familiares podrán enterrar a esos niños en las parcelas que ellos crean oportunas y entonces, al final, esa parcela se destinará para enterrar a las monjas de clausura que habían diferentes congregaciones aquí en Alcoy. Con eso, pues un poquito para que conozcáis que también la denominación. No es solo que la mitad de los enterramientos que se practicaban aquí era de niños, que ya indica mucho, sino que también de todos los niños que nacían, el 50% prácticamente fallecían también. Imaginaros las condiciones de vida que había y además en este caso sí que es verdad que no hay distinciones. Muchos eran de clase proletaria, pero también de clase burguesa. De hecho, conocemos, por ejemplo, el caso de un nicho en la galería subterránea, que es una lápida también de Lorenzo Ridaura, en el que hay 4 niños y es de una familia burguesa. Es decir, que en aquel momento la mala alimentación de las madres, la falta de higiene en ocasiones, los pocos avances médicos del momento, pues provocaban estos altos índices de mortalidad infantil, algo que hoy en día, por suerte, es ya casi inexistente. Sí, a partir de 1907 aproximadamente la ratio de mortandad baja considerablemente con respecto a los niños que mueren.